Llegamos a Pulso Económico y naturalmente, como siempre, lo hacemos echando un repaso a cómo ha ido la jornada del IBEX 35. La jornada acaba en positivo, leve, 0,11% de avance, que es como muy poca cosa. No llegamos a los 7.000 puntos, 6.951,10. Los tres valores que avanzan en este capítulo incierto de hoy son la holding IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que aumenta en su valoración 4,71. Amadeus, que gana un 2,37%, y el BBVA en tercer lugar, que avanza un 2,26%. Las tres empresas que pierden hoy pistonadas son la empresa de papelera y celulosa ENCE, pierde 2,45%, Inditex, la holding de Zara, etcétera, 2,32% de pérdida, y por último la petrolera Repsol, que pierde un 2, exactamente un 2. Bueno, y vamos con el sumario de los temas que vamos a tratar hoy en Pulso Económico. Naturalmente, pues de las flaquezas del IBEX, con sus detalles. Hablaremos también de una cosa que nos preocupa mucho, la caída de la recaudación. Como ven ahí en este gráfico, ha sido espectacular. La caída de sociedades y del IVA está pues bastante más abajo del menos 30%. O sea que esto, que ya se había anunciado en este programa mismo muchas veces, pues acaba siendo la pura verdad. Lo que no acaba siendo nunca la pura verdad es lo que nos dice el gobierno. Hoy tenemos una retahíla de detalles absolutamente inconfesables. La señora de Trabajo que dice: los ERTEs durarán lo que tengan que durar. Muy bien, pues nada, señora, ya los mandaremos a su casa, porque desde luego no los podemos mandar a las oficinas del SEPE ni del INEM, que son su responsabilidad y están como nunca de mal y dando un servicio pues ineficiente a los ciudadanos. Me tengo que contener, porque si no voy a decir una barbaridad, que luego las barbaridades se pagan. Les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don Juan Iranzo. Psicofonías, esto ha sido el Ministerio de Trabajo. Ya por mi culpa, por mi culpa. Hoy, pido perdón, señora Yolanda Díaz, si acaso quiere usted que me arrodille, lo siento, la siento haberla molestado de esta manera. Don Juan Iranzo. Buenas noches. Es el poder del gobierno totalitario. Todavía es de día, pero efectivamente, estamos en una situación muy complicada económicamente, pero mira, yo estoy indignado ya en que nos mandan por mandarnos. Resulta que ya no nos podemos tocar saludar con el codo porque nos acercamos. Bueno, es que ha dicho textualmente la Organización Mundial de la Salud que hay que inclinar la cabeza y poner la mano en el pecho. Es que esto ya es el colmo. En mi pueblo los abuelos se saludan sin quitarse el cigarrillo de la comisura de los labios y ¡yeah! Pues a 10 metros. Camino Don Miguel Ángel Cicuéndez, le veo de buen humor a pesar de ser lunes. Muy buenas tardes. Siempre de buen humor. ¿Qué pasa con el IBEX, que flojean todos los intentos de superar el 7.000? Bueno, pues que con la situación, como estaba comentando Juan Iranzo, que tenemos aquí, es muy complicado. Nosotros tenemos un retraso espectacular con respecto a todas las bolsas casi occidentales, casi si no, somos de las peores de las occidentales, y bueno, pues el 7.000 se nos hace imposible romperlo, porque bueno, hoy hemos visto que caía Inditex, hemos visto que caía Repsol, y bueno, tenemos la sorpresa de que IAG parece que, bueno, sorprendentemente con lo que ha pasado en Israel, pues ¿no? Mire, eso, en principio, no debería ser bueno. De Repsol quería yo hablar, porque hay 4 empresas. Hoy lo llevan algunos periódicos económicos, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol, que están en repartirse el Plan Marshall. Le llaman Plan Marshall al dinero que viene de Europa. Bueno, no es correcto, pero bueno, como idea sirve. Y uno se plantea, oiga, estos que siempre ganan cuando vamos todos mal, cuando vamos bien, cuando vamos regular, siempre son estos los que ganan, los que venden commodities, que las venden a un precio regulado, tarifado, ¿bien? Ahora se van a repartir lo que llega de Europa, y de eso no va a llegar nada al pequeño tejido, al autónomo. Yo creo que eso es preocupante, pero ya no solo por el tema energético, porque hay que recordar que los 4 pilares fundamentales, y a ver cómo se reparte el dinero con esos pilares, uno de ellos es la digitalización, me parece bien, pero tiene que bajar a todo el tejido productivo, no solo a las grandes empresas de telefonía. En segundo lugar, precisamente la transición ecológica, y ahí es donde aparecen precisamente estos 4 grandes empresas, pero yo creo que ahí tendrá que haber mucho tema de pequeños huertos solares, etcétera. Pero yo ya lo que no sé es cómo se van a dedicar los fondos al feminismo, a feminizar la sociedad española y la economía, y también, bueno, a esa mayor cohesión, porque son fondos que no pueden ir
precisamente asistencia social, etcétera, sino contra proyectos. De tal manera que yo creo sinceramente que en España estamos frivolizando en exceso. Con estos fondos tenemos un mes, además, para presentar los proyectos, y yo creo que nos los tenemos que tomar muy en serio, porque en contra de lo que se está diciendo en los medios de comunicación, no es cierto que Moncloa decida a dónde van a ir sus proyectos. Una vez presentados los proyectos, los países que representan al 60% de la población europea, que es muchísimo, tienen que dar el visto bueno. Y además siempre cualquier país miembro de la Unión Europea tiene derecho de seguimiento y encender la alerta si no se están administrando adecuadamente. Por tanto, estas empresas energéticas probablemente en la transición ecológica tendrán cosas que decir, pero yo espero que baje mucho más al conjunto del tejido empresarial para salir de esta situación. Yo es que tiendo a ser muy desconfiado en materias de transiciones ecológicas, porque nos colaron, y usted que tiene buena memoria se acordará, las centrales de ciclo combinado. Iban a ser la panacea maravilla mundial. Bueno, y además con esto no necesitamos nucleares, las térmicas las podemos cerrar. Han pasado 20 años de eso, han hecho la barba de oro algunos, y algunas multinacionales que las vendían también, y algunos comisionistas descaradamente también, y seguimos con las de contaminantes de fuel. Sí. Seguimos con las nucleares y adiós gracias, porque si no, no tendríamos. Afortunadamente habría que prolongar su vida útil. Pero las de ciclo combinado se han echado a perder ahí de la manera Es más verdad tonta. que han jugado un papel que tiene mucho que ver nuevamente con la transición ecológica. Las energías renovables tienen un grandísimo problema, que no se reciben constantemente. En algunos casos es predecible, sabemos que por la noche no va a haber energía solar. Y también sabemos, por ejemplo, que el viento, cuando más sopla, es cuando menos se necesita energía eléctrica, que es a las 5 o 6 de la mañana. Y como no se puede almacenar energía eléctrica, ¿qué sucede? Que se necesitan una serie de centrales que las puedas poner rápidamente en funcionamiento, y ahí es donde entraban precisamente estas, y por eso se remunera al que estén paradas para que sirvan de backup. Es decir, si no se puede cubrir la oferta con solar, con eólica, etcétera, que entraran. Pero en cualquier caso sí que se vendieron como la gran panacea universal. Sí. Y en nada en este mundo, y menos en la energía, hay grandes panaceas. Hay energías con sus ventajas y sus inconvenientes, y lo que es que potenciar las que tienen más ventajas que inconvenientes, claro. Don Miguel Ángel, ¿qué pasa con la fusión de CaixaBank y Bankia? Que parece que como que hay algún inconveniente que allanar en cuanto a las valoraciones de la ecuación de canje, ¿no? Claro, hay ciertas dudas porque lógicamente aquí hay dos liderazgos grandes y bueno, pues allanar todo este tema va a ser un asunto complejo e incluso hasta el nombre parece, por lo que yo tengo entendido, que Bankia desaparece. O sea, mi Caja Madrid de toda la vida ya no, ahora va a ser la Caixa. Bueno, no sé. No, tampoco, va a ser CaixaBank. La Caixa también también pasó mejor vida. Claro, claro. Pero dígame, ¿es un buen momento para comprar bancos ahora? Pues mire, con los tipos de interés tal y como están, la verdad es que en general yo creo que no es buen momento. Vamos a ver, si ahora mismo tenemos bancos, yo los mantendría. Otra cosa es acumular más posiciones. Yo este verano publiqué en concreto en Radio Intereconomía 2 artículos sobre Liberbank, un 40% más abajo, sobre Liberbank y Unicaja, y aconsejé su compra, claro. Y dije, oye, creo que es un momento de comprar y tal. Y ahora ya llegados a este punto, seguramente vendería la mitad. Hay que hacer caja, es muy sano esto de hacer caja. ¿Comprar más? No, no compraría más. Eso sí, si nos da señal de compra, aquí lo comentaremos, pero ahora en el punto donde estamos, tenemos vencimiento de futuros y de opciones esta semana, o sea, hay mucho movimiento y ciertas dudas, yo me andaría tranquilo, y ahora estamos viendo que los futuros están cayendo del IBEX, o sea, que el cierre ha sido en un punto, lo estamos ahora por debajo. Profesor Iranzo, la recaudación fiscal, que sé que le preocupa mucho. Antes hemos mostrado un cuadro que demuestra que el menos 33% el IVA en el mes de julio. Que esto ya genera un problema de una dimensión tan grande como 7.200 millones de menos ingresos de lo previsto, ¿verdad? Y todo esto hace que el déficit se dispare, porque no cabe otra. Pues efectivamente, yo creo que para que los televidentes se sitúen en su entorno, tienen que tener presente que el peso de la recaudación en España fundamentalmente se centra en 3 grandes impuestos. En primer lugar el IRPF, en segundo lugar el IVA y en tercer lugar
el impuesto de sociedades. De hecho, el año pasado, ingresos tributarios, que no estoy teniendo en cuenta cotizaciones sociales, otros ingresos, fueron en concreto de 212.800 millones. De tal manera que el 40,8% correspondía a IRPF, el IVA recaudó 71.538, es decir, el 33,6% del total, y sociedades mucho menos en contra de lo que se piensa, el 11,2% con 23.700 millones. ¿Qué está ocurriendo? Que, como dijimos aquí en marzo, la recaudación se iba a caer, y se iba a caer muchísimo más de 5.000 millones al año, como inicialmente se preveía por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué sucede? Que, sobre todo en el mes de julio, se ha hundido el IVA. Y además es muy importante porque el 14% del total de la recaudación del IVA normalmente se hace en julio, por las periodificaciones, etcétera. De tal manera que hemos pasado de una recaudación el año pasado de 10.188 millones en el mes de julio a 6.857. Ha caído, como muy bien ha dicho usted, un 33%, pero saben que tiene un tramo nacional y un tramo autonómico. El nacional ha caído el 55%. Y en el impuesto de sociedades, que es nacional, pues ha caído un 74%. Es verdad que no es el mes fundamental. Por tanto, si nosotros en el caso del IVA proyectamos para este año de esos 71.538 millones que se recaudó el año pasado, yo creo que en el mejor de los casos no se recaudan 50.000. Solo en el IVA, en el mejor de los casos. Pues tenemos un problema, Houston. Tenemos un problema que no se resuelve ni mucho menos, como piensa don Pablo Iglesias, subiendo los tipos fiscales, sino todo lo contrario. Se resuelve probablemente bajándolos. Hoy yo sé, don Miguel Ángel, que usted, que es un gran admirador de Isabel Díaz Ayuso, hoy comenzaba el debate del estado de la región en la Asamblea de Madrid, y yo creo que ha hecho una cosa muy valiente, que a mí la gente valiente me entusiasma. Y la verdad es que ella es muy valiente porque sabe que la insultan, la maltratan, le buscan cuatro pies, le buscan acuerdos para destrozarle la legislatura con Ciudadanos, los señores del PSOE, Franco, etcétera y tal. Pero ella ha dicho, como Agustina de Aragón, a ver, que son cobardes y franceses, no pasa nada, a ver, voy a ser el antimodelo. A ver, ¿qué es lo que...? No, aquí en la legislatura se va a rebajar en todos los tramos del IRPF medio punto, que aquí estamos los madrileños, que somos diferentes. Ley del mercado, sí, porque aquí tenemos que asegurarnos de que no haya ni la más mínima traba para los empresarios. Eso es bien diferente. Lo de la ocupación lo vamos a resolver con un teléfono al que si llamas te van a dar atención porque hay que actuar. Pues, ¿estará usted como madrileño encantado? Pues la verdad que sí, o sea, yo estoy muy contento por esto de rebajar los impuestos y cumplir lo que se promete. Y luego a ella la veo, efectivamente, algunos de su partido deberían de aprender, porque a ella seguro que no le han quitado el bocadillo en el recreo. O sea, ella seguro que ha ido a un colegio y un poquito... Tiene toda la pinta, o sea, sabe pelear y sabe pelear en la calle, que es donde hay que pelear ahora mismo. Con lo cual, yo estoy encantado. Y con respecto a lo que estaba diciendo Juan anteriormente, aquí se está frivolizando mucho con las ayudas que van a venir de Europa y los números son los que está cantando él. Vamos, es que, joder, la caída del IVA y todo lo que está diciendo ahí, comparado con lo que en teoría nos van a ayudar, que tal, bueno. Aquí la que se nos avecina, desde luego, es bastante curioso. Claro, y por si yo no quiero ofender la inteligencia de muchos que habrá ahí que saben más del IVA que yo, desde luego, no hay ningún problema en reconocérselo. Pero, ¿qué significa que caiga el IVA y el impuesto de sociedades? Pues que no tenemos actividad económica. Eso es lo que queda claramente, que las empresas están bajo mínimo. Te puede decir Nadia Calviño, esa conocida en Moncloa como Petit Larousse, puede decir lo que quiera, que esto es una V invertida, asimétrica, tangencial, es igual, lo que cuenta es lo que recauda. Que, pero es que no, alguno de izquierda dirá, no, porque hay mucha economía negra. Esto quiere decir, sí que la hay, y seguramente esto la justifica, las malas decisiones que hemos tenido en política económica. Y como suban los tipos más, porque la propensión marginal a defraudar, es decir, las posibilidades que tienes de defraudar si el tipo es más alto es mucho mayor. ¿Por qué? Porque te merece más la pena. Es un análisis coste-beneficio. Nosotros con el profesor Raimon, que usted recordará, un catalán magnífico, gran catedrático de econometría, hicimos un estudio que cuando el IRPF, el marginal, estaba en el 56%, la propensión marginal a defraudar era 1. Es decir, te arriesgabas, claro, porque si no, no trabajabas. De tal manera que aquí la solución no es en subir impuestos, sino lo que ha anunciado la señora Ayuso. Porque además, ¿qué va a provocar?
probablemente que aumente la recaudación, porque entre otras cosas lo que se está produciendo es una localización de más actividad, no solo de empresarios, sino también de profesionales. Muchos directivos de empresas nacionales, que antes, por ejemplo, estaban domiciliados fiscalmente en Cataluña, pues ahora no se han ido muchos a Portugal, ¿no? Se han venido a Madrid, como es lógico, porque entre otras cosas trabajan la mitad de su tiempo en Madrid, etcétera. La recaudación en Madrid, teniendo los tipos de IRPF más bajos, es proporcionalmente la más alta, es lógico. Pues le voy a hacer una confesión por otra. Dos paisanos míos, yo soy catalán, ya lo saben, se han venido a vivir a Madrid porque dicen que como ahora la vida como que vale menos. Lo que no quiero es que aquellos le roben a mis herederos parte de la herencia y me vengo a vivir a Madrid, me traslado fiscalmente y me vengo a vivir aquí porque no quiero que eso pase. De esos ha habido muchos casos, bueno, pero además es que públicamente 5.000 empresas han deslocalizado su sede social y por tanto su fiscalidad fundamental, directa, sociedades básicamente, y también muchos profesionales, claro. Quiero... Diga. No. Quiero meterles en un lío, quiero que se pronuncien a propósito de si es correcto o no tocar el sueldo o el salario de los funcionarios. Hoy decían los representantes de CESIF, que es uno de los sindicatos más implantados en el mundo empresarial, en el mundo funcionarial, decía que ojo porque por ahí no va bien el gobierno. Vamos a escuchar lo que decían sus representantes. Os hemos convocado a esta rueda de prensa para informaros de que vamos a exigir al Gobierno y a la Administración a que cumplan los acuerdos que suscribe. En este caso, en concreto, hablamos del cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Y para ello vamos a llevar a cabo una serie de acciones y de movilizaciones. En primer lugar, queremos dejar muy claro que no estamos reclamando ningún incremento retributivo. Somos muy conscientes de la situación que está sufriendo actualmente este país. Lo único que reclamamos es el salario real que deberían estar cobrando los trabajadores laborales de la AGE desde el 1 de enero del 2019. Bueno, vamos a ver, eso lleva trampa porque eso sí que es pedir un aumento, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que sí había un ajuste pendiente, pero yo creo, y soy el único funcionario de los tres, creo aquí, presentes, que nosotros tenemos un activo fundamental en un momento especialmente complicado, que es la seguridad en el empleo. Y por tanto yo siempre he defendido que esa seguridad en el empleo tiene un precio y en este caso está más que justificado que, dado que todos nos tenemos que apretar el cinturón, no nos suban precisamente nuestra retribución. Pues fíjese, yo no soy funcionario, pero tengo que decir que me parece injusto que les toquen el sueldo, que se lo rebajen, quiero decir. Se lo congelen como mucho. No, congelar, mucho. Estamos hablando, no subir, eso no, como ha ocurrido en otros ocasiones. Y que debieran ser los sindicatos de la función funcionarial los que reclamen que expurguen a todos los que son contratados por la vida política. Bueno, es que yo creo que básicamente, entre otras cosas, se estaba refiriendo no a los funcionarios, sino a los contratados. Creo recordar que es lo que, muchos de los cuales, efectivamente, hay muchos que tienen grandes cualidades profesionales, pero otros muchos han entrado por lo que han entrado. Yo creo que lo que hay que empezar es eliminando el gran colesterol que tenemos en el país. Entonces, cuando eliminemos el colesterol, pues entonces se congelan a los funcionarios y otras más cosas que vendrán después, porque es que como no hay dinero, o sea, lo que va a venir después, o sea, yo supongo que esto ya será para los programas de octubre y noviembre. O sea, no se va a hacer, pero el presupuesto famoso, o los presupuestos de los que tanto se está hablando, de verdad tenían que utilizar la metodología en base cero. Partir de cero en todas las partidas y, de hecho, ir eliminando infinidad de subvenciones como tenemos en nuestro país. Yo quiero recordar que en todos los países donde ha habido crisis económicas de esta dimensión, Grecia o Portugal, ha habido enormes daños para el futuro de los funcionarios de esos países. Hombre, sin duda, porque ha habido ajustes. En estos países se congelaron los sueldos. En el caso de Grecia, creo que no se pagó el primer año la paga extraordinaria de Navidad y luego, por otro lado, que hubo un fuerte ajuste no de funcionarios, sino de empleados públicos. Claro. Y en Portugal el ajuste fue para todos, pero también para los funcionarios públicos. Se congelaron las pensiones, efectivamente. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a tener la fusión esta de CaixaBank y Bankia resuelta? Porque ahora mismo están todos como que echando un poco para atrás. Claro, es que, primero es que vamos a ver, es que esto tiene un coste importante, porque para que sea viable
hay que ahorrar unos 1.300 millones. Y eso significa precisamente que de las 6.700 oficinas que en este momento existen conjuntamente y que están bastante coincidentes en la Comunidad Valenciana, en Madrid y en Andalucía, como mínimo habría que cerrar el 22%, 1.500. Y de los 51.000 empleados, cuando menos 8.000 para producir ese ajuste de los 1.300 millones, que es el 20% del total de los costes, efectivamente. De tal manera que eso sería el 16%. Pero yo creo que ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es que el FROB quiere seguir mandando. Y de hecho, en el canje, la idea inicial era que la fundación de CaixaBank tuviera el 30% de las acciones y el FROB tuviera el 15% de las acciones conjuntas. El FROB parece que hoy no se apeaba del 20%. Y por tanto eso quiere decir una prima y un canje muy favorable a Bankia. Yo creo que ese va a ser el asunto fundamental. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el FROB está recibiendo algunas, digamos, presiones políticas para no privatizar, entre comillas, que no sería ese nuevo Pero banco. al Banco Central Europeo no le gustará nada que quiera mandar el FROB, ¿no? Yo creo que nada. Nada, porque de hecho el precedente más cercano es el Commerzbank alemán, que viene también de una operación de salvamento, pero precisamente está en venta ese porcentaje público. O sea, que usted apostaría por una relación de canje 3-1, lo que se dijo. Yo creo que más o menos, ¿no? Efectivamente. Pero ahí es donde está la cosa. Yo, con lo que me respecta a mí, lo que sí creo es que no queda mucho recorrido ya, como dijimos la semana pasada, en la fusión en cuanto a lo que es incremento en el valor bursátil. Esa es la impresión que a mí me da, y yo ya creo que eso está vendido desde el punto de vista bursátil de inversión. Quien las tenga, que las mantenga, pero vamos, yo ya no entro ahí a comprar. Ya. Y lo de Sabadell, que se fue un poco al traste, ¿no? Según parece, tampoco habla ya nadie del asunto. Parecía que iba caliente y enseguida, pero... Yo creo que sí. Yo creo sinceramente ¿Usted cree que sí? Bueno, lo seguiremos contando aquí en Pulso Económico, pero no será hoy, será mañana. Mañana la cita con los servidores a las 6:30 en punto de la tarde y ahí nos vemos, no me fallen.